Hola, estamos conversando con Arsenio Sánchez. Él es conservador de la Biblioteca Nacional de España. Arsenio, en tu experiencia, ¿qué rol tiene la conservación con respecto al progreso? Porque la conservación es del pasado, el progreso es del futuro. Efectivamente. Bien, siempre se ha pensado que los conservadores somos gente que trabajamos con objetos antiguos y nuestro trabajo solo sirve a los investigadores, a los turistas que vienen a los museos, etc. Y creo que es un gran error. Yo creo que una de las necesidades que tiene la sociedad hoy en día es tener un espejo donde mirarse para encontrar un punto que sirva también para identificar hacia dónde tenemos que ir. Esa información está en el pasado muchas veces. La construcción de los pueblos, la construcción de las naciones se basa en sus aportaciones al acontecer humano, ¿no? Y precisamente en el mundo de la conservación lo que intentamos es mantener vivos precisamente ese testimonio que nos va a permitir avanzar. Las sociedades más desarrolladas han creado unos sistemas archivísticos, museológicos y bibliotecarios que son espectaculares en cierta medida. Reciben grandes inversiones no solo del Estado, sino también de empresas y de donantes privados, porque ven que el fomentar la creación de una no élite cultural, sino el desarrollo del pueblo con unos conocimientos amplios acerca de su pasado, de las necesidades, etc., sirve para un progreso mayor. En esa dirección, ¿cuáles son los principales obstáculos? Bien, los principales obstáculos muchas veces están en la falta de formación. Muchas veces debatimos acerca de ello en la propia Biblioteca Nacional, cuál es la mejor forma de acercar al público, a las bibliotecas, a los archivos, etc. Y nos damos cuenta que realmente el gran problema está en la base de la educación. Los chavales en el colegio ya tienen que recibir una formación acerca del valor de su pasado, para que se sientan orgullosos y cuando se conviertan en personas de provecho, en arquitectos, en ingenieros, abogados, etc., tengan la perspectiva de la conservación como algo fundamental dentro de sus vidas. Si conseguimos rellenar ese hueco en la educación, yo creo que daremos un paso adelante muy grande. Sería muy fácil criticar a los políticos, a los responsables de las instituciones internacionales, a los responsables de las instituciones culturales de ese atraso, pero realmente creo que la base está en la formación de nuestros jóvenes. Arsenio, ¿cuándo y cómo fue tu primer contacto con material de esta naturaleza? Podría decir que fue la restauración del Cantar de Mio Cid, porque era uno de mis objetos tótem, ¿no? en la Biblioteca Nacional, es uno de los libros más importantes del patrimonio español. Y en cierta medida también era algo que llevaba en la mochila, ¿no? Cuando quise hacerme restaurador también pensaba en la famosa leyenda que decía que el Cantar de Mio Cid no tenía restauración posible. Pero aparte de esto, yo creo que la experiencia más interesante fue trabajar en Bosnia. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que encuentras cuando trabajas con patrimonio? Los peores errores o los más tristes son los que se cometen con una intención buena. Pensamos que los restauradores somos como una especie de médicos que no cometemos errores. Y muchas veces comento con colegas que a los médicos se les permite tener errores, pero a los restauradores no. Y es cierto que muchas veces te encuentras obras muy maltratadas con muy buena intención. Los criterios de restauración, las técnicas de restauración han evolucionado muchísimo en los últimos 40 años, ¿no? Y desgraciadamente los primeros años de la conservación científica, entre comillas, fueron los años más locos en la conservación, la aplicación de tratamientos sin conocer exactamente qué consecuencias podrían traer con la obra, qué respuesta iban a tener los materiales, etc. Y hoy en día nos encontramos en los laboratorios de restauración que muchas veces se han perdido datos fundamentales para la historia del objeto por un tratamiento mal llevado. En otras ocasiones es simplemente el abandono en el que se encuentran los patrimonios de los países, ¿no? En España tenemos un patrimonio inmenso. A lo largo de los siglos podríamos decir que es uno de los 5 patrimonios más importantes del mundo. Y desgraciadamente también somos campeones en la destrucción de este propio patrimonio. Es como que
Como es gratis y tenemos tanto, podemos maltratarlo, y durante el siglo XIX se produjo un expolio permanente del patrimonio que solo terminó en los años posteriores a la Guerra Civil. Estos son, yo creo, los problemas más importantes que me encuentro. Ahora hemos estado hablando de patrimonios nacionales, pero los patrimonios nacionales también están compuestos de patrimonios familiares. ¿Has tenido experiencia con patrimonios familiares? Bueno, yo he estado, en mi carrera profesional, he estado ligado casi siempre a la Biblioteca Nacional. En los primeros años no, pero luego ya entré a formar parte de la plantilla de la Biblioteca Nacional y prácticamente me he centrado en los fondos. Pero es cierto que muchos de esos patrimonios familiares están empezando a formar parte de los patrimonios nacionales. Patrimonios familiares que se han formado gracias a un personaje de prestigio, ¿no?, que ha ido coleccionando fondos o que ha creado patrimonio, ¿no? En la Biblioteca Nacional en los últimos años está llevando una política muy intensiva de recepción de donativos familiares, porque este tipo de colecciones no suelen llegar por otras vías de entrada, por compras, en subastas, etcétera. No, suele ser un erudito o un personaje conocido, un musicólogo de prestigio, un escritor, que al final de su vida decide que no quiere que sus papeles desaparezcan y los donan. Recientemente pasó con José Hierro, ¿no?, el poeta español. Toda esa documentación de archivo que no estaba en la Biblioteca Nacional, ahora ha entrado. El patrimonio familiar es un patrimonio que nos habla de una sociedad cercana. Son patrimonios que generalmente se conservan mal, para nuestra desgracia, ¿no?, porque es algo que se hace cotidianamente. Entonces compras materiales de archivo, no cuidas que tengan una calidad de archivo permanente, sino compras una carpeta de anillas porque es lo que encuentras en la papelería. Ahí metes tus libros, le pones cinta de celo, es decir, todo lo malo que se puede hacer con la documentación se hace en este tipo de colecciones. Otra cosa son los bibliófilos y los coleccionistas que ya compran en subastas, trabajan con restauradores profesionales o con encuadernadores profesionales. Ahí nos encontramos otro tipo de problemas, ¿no? Pero en general a mí me gustan mucho estas colecciones familiares porque son la representación de toda una personalidad, de una familia, ¿no? Lo ves claramente, ¿no?, en sus gustos, en su lectura, en su cultura, en su intimidad. Todo esto se ve en este tipo de colecciones.